Hola, para hacer este tipo de imágenes o como gustes con inteligencia artificial vamos a utilizar Stable Diffusion, que es totalmente gratis y online. Eso significa que lo puedes hacer en cualquier computadora, no hace falta que tengas una cara ni nada. Entramos aquí, el link lo dejaré en la descripción. Si quieres utilizar el programa ya, le das a este botón, entras a la URL pública y ya. Pero es importante que entiendas cada uno de estos apartados. Señalamos esto para que las imágenes se guarden en el Drive. 2. Descargar modelo. Aquí nos aparecen los tipos de modelos en sus categorías. Por ejemplo, si tú quieres hacer imágenes que sean más realistas, escoges alguna de estas. O si quieres el estilo anime, pues escoges estas, o artístico. El Dream Shipper es el que más me gusta a mí. Y en este caso, para probar, voy a probar solo con estas. También puedes descargar cualquier otro modelo. Vamos a la página de Civitai y aquí en los checkpoint, que son los modelos, escoges el que más te guste. Y digamos que quieres hacer imágenes de este estilo, pues abres, copias el link y lo pegas acá en link modelo. Y luego en Stable Diffusion puedes agregar más modelos. Luego te muestro. Esto del BAE es como una configuración. Esto del BAE es opcional, pero es como una configuración que le da una mejor calidad a las imágenes. Yo te recomiendo que lo utilices, así vas probando a ver si te sirve o no. 4. Elegir las extensiones. Esto es muy importante, te explicaré una por una. El RUB sirve para cambiar el rostro de una persona con la de otra, solo con agregar una imagen. El Photopea es como un Photoshop dentro de Stable Diffusion, eso te ayuda a editar las imágenes dentro de ahí. El Batch Link es el que te permite descargar los modelos, BAE, LoRa dentro de Stable Diffusion. El Tag Complete es como un autocompletado. Si tú escribes una palabra, te aparecerá recomendaciones abajo de las palabras que más se suelen utilizar para hacer el prompt o la descripción de la imagen que quieres. El Canvas Zoom pues sirve para la opción de InPaint que lo veremos más adelante. Es importante mencionar que haré otros videos de cómo utilizar cada una de estas extensiones con más profundidad. El menú imágenes pues es como una interfaz para ver las imágenes más fácilmente. El Temporal Kit es para hacer videos, pero como está a prueba pues no lo vamos a utilizar. El Open Pose Editor es muy bueno porque te ayuda a mantener la posición de una imagen que agregas. Ultimate SD Upscaler te ayuda a que tus imágenes tengan una mayor calidad. Y una de las cosas más importantes es el ControlNet, que ya lo veremos. Y básicamente es el que te ayuda a mantener las posiciones de las imágenes. Por ejemplo, si una persona está con las manos arriba y tú quieres hacer una imagen similar a esa, pues esto del ControlNet te va a ayudar. Pero como digo, ya lo veremos. ¿Qué son los LoRa's? Pues son casi como modelos. Diría más que como estilos. Pero te van a ayudar mucho, depende. Si quieres hacer imágenes así, pues te van a ayudar. Pero no es como un modelo en sí. Y ahora sí vamos a entrar. Ahora que se ha cargado, damos clic aquí y se abrirá esta pestaña, que es el programa Stable Diffusion. Hay muchas cosas, les comentaré poco a poco, pero lo más importante es esto. Aquí va el prompt, o sea la descripción de la imagen que queremos. Por ejemplo, si escribo un carro, pues te aparecerá un carro. Y si pones una mujer, siempre hay que ponerlo en inglés. Este modelo está hecho para hacer imágenes tipo anime, como de este estilo. Y básicamente con esto tú ya puedes crear imágenes con inteligencia artificial a tu gusto. Escribes aquí lo que quieres, escoges el modelo si quieres que sea realista o tipo anime, y ahora te explicaré cada uno de estos. Pero hagamos un ejemplo más con el estilo realista. Si no sabes exactamente qué escribir, puedes guiarte con estos ejemplos que hay en Civitai. Hay varios. Por ejemplo, veamos con este. Aquí puedes copiar el prompt. Copias el negative prompt. Ahora sí te explico cada una de estas. Como comenté, aquí es el prompt, la descripción de lo que tú quieres. Si quieres que sea una chica que tenga los ojos de tal color, pones ojos azules, ojos verdes, cabello rubio y todo en inglés.
cómo quieres que sea la calidad de la imagen, el estilo, anime, cartoon, caricatura, ultra realista. Esto de aquí es el negative prompt, es lo que tú no quieres que aparezca. Por ejemplo, en este caso la chica tiene el cabello corto, tú escribes aquí cabello corto y en la siguiente imagen ya no te aparecerá así. Y como te comentaba, con la extensión que escogimos, aquí te aparece el autocompletar de las palabras. Y como ves, pues aquí está con el cabello más largo. Y si por ejemplo aquí te aparece con un sombrero, con gafas, escribes aquí gafas, sombreros en el negative prompt y ya no te aparecerá eso. Estos de aquí son como los submodelos de Stable Diffusion. Los más importantes son estos tres: SDE, 2 MKRAS y el Euler. Bueno, 4 con el DDIM, que también te va a venir muy bien. Cada vez que escoges uno te aparecerá una imagen diferente. A veces da mejores o peores resultados, pero eso depende. Si quieres que salga como mejor rostro, siempre dalo en restaurar rostros cuando estás haciendo personas. Esto de aquí es el ancho y alto de la imagen, el tamaño de la imagen. En este caso lo más normal siempre es 512 o 768, pero bueno, eso ya es a tu gusto. Aquí son los pasos, que son: esto es el número de operaciones que va a tomar el programa para realizar la imagen. A veces da mejores resultados y a veces pues como que lo exagera demasiado. A ver, probemos qué pasa si es que pongo 50. Ya sé que ha cambiado un poco o no tanto, pero como digo, depende bastante de tu prompt, del modelo y de todo. Aquí el batch son las imágenes que te aparecerán. Si tú pones 3, te aparecerán 3 ejemplos. En el CFG, si tú pones un valor mínimo, como que no toma tanto en cuenta el prompt, la descripción, por así decirlo, pero hace buenos resultados. Pero si tú lo aumentas, pues tomará al pie de la letra y dará resultados no tan bonitos. Bueno, pues en este caso, fatal. A veces me ha funcionado, pero como digo, depende de lo que quieras y depende de todo. Esto del seed es como el ADN de la imagen, es como la referencia, es lo que cogimos de la imagen de CVTI. Al escoger esto, como que la imagen que yo hago en Stable Diffusion tendrá más relación a esto. Y básicamente esto es lo más importante para hacer imágenes con inteligencia artificial utilizando Stable Diffusion. Esto te va a venir para cualquier cosa, ya sea tus redes sociales, algo académico, incluso en emprendimientos, restaurantes, lo que sea. Esto del ControlNet es muy bueno, pero te explicaré en otro video con más profundidad. ControlNet te va a ayudar bastante. En este grupo que les dejaré en la descripción están siempre los links actualizados de los modelos, de la Google Colab, incluso aquí puedes compartir tu música. ¿Qué le parece sabor? Y aquí vas a aprender sobre cómo hacer imágenes, video y música con inteligencia artificial, ya sea con Midjourney, Stable Diffusion y otras más que hay. Y puedes compartir tus imágenes, tus ideas y todo lo que gustes, temas variados, no solo de inteligencia artificial. Y miren, por ejemplo, se puede hacer este tipo de cosas con inteligencia artificial. Todo esto lo enseñaré en el canal de YouTube, y no olviden que en mi canal de YouTube tengo más videos, más tutoriales y videos de todo lo que he podido hacer. Bueno, aunque tengo más por subir. Y bueno, eso sería todo y hasta la próxima.